Del Señor Jesús, escrito por el apóstol Juan, capítulo 4 y el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quiero hablarles del adorador y el verdadero culto. Porque hay un culto que es verdadero. ¿Será que podemos decir que estamos en el verdadero? Aquí se le rinde verdadero culto a Dios. No le garantizo que en otras partes lo hagan, pero aquí estoy seguro que le rendimos verdadero culto al Señor. Quiero comenzar diciéndoles que el verdadero culto está relacionado con la verdadera adoración. Entonces, vamos a resolver la pregunta: ¿por qué es necesaria la verdadera adoración para que el culto sea verdadero? Pues bien, hay que decir en primera instancia que el propósito del culto, porque el culto tiene un propósito, es la adoración. Cualquier otro objeto de culto es idolatría, pero el propósito de nuestro culto es la adoración al Señor. Hay una expresión bíblica que a mí me parece muy apropiada para introducirla en esta mañana, y donde el Señor Jesús hace gala de su capacidad de síntesis. La capacidad de síntesis es aquella cualidad que tiene aquel que dice mucho en pocas palabras. Nosotros los seres humanos decimos poco con muchas palabras, pero nuestro Dios es diferente. Él dice mucho en pocas palabras. ¿Cuántos libros hay en el mundo de medicina, de ingeniería, de tantas ciencias y ramas del saber? Uno ve librerías llenas de libros, pero el Señor, que tiene capacidad de síntesis, en este solo libro nos lo dejó todo. A Él sea la gloria. Entonces, la expresión que les quería mencionar es aquella que dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En esa pequeña porción se nos habla de tres grandes principios. El principio de pertenencia, es decir, quién es el dueño de todo. El principio de la acción de gracias, de quién hemos recibido todo. Y el principio de la acción de gracias, el anterior era el de la gracia, de quién hemos recibido todo. Y el principio de la acción de gracias, para quién hacemos todo. Vuelvo y lo repito: pertenencia, quién es el dueño de todo; gracia, de quién hemos recibido todo; y acción de gracias, para quién hacemos todo. Por eso la canción que entonamos: todo es de mi Cristo, por Él y para Él, todo es de mi Cristo, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria.
todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y sabe una cosa, hay un hombre en la Biblia que se puso de acuerdo con el apóstol Pablo, aunque vivieron en dos épocas diferentes. Es aquel hombre que escribió esta sencilla frase: porque todo es tuyo, pertenencia, y de lo recibido de tu mano, gracia, de eso te damos acción de gracias. En ese orden de ideas, el culto es nuestra respuesta a lo que Dios es, representa y ha hecho por nosotros. Hay una acción física que se llama, hay una ley física que se llama la ley de la acción y la reacción. Cuando usted va en un bus y el bus frena, ¿usted para dónde se va? Hacia adelante. ¿Y luego para dónde se va? La primera es la acción, la segunda es la reacción. La acción de Dios tiene que ver con todo lo que Él es, representa y nos ha dado. Y la reacción nuestra es todo lo que nosotros hacemos para darle las gracias a Él que nos lo ha dado todo. Bueno, ¿por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? En primer lugar, porque revela quién es Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo en que es necesario e imprescindible conocer al Dios que adoramos. Nosotros le conocemos. Y no solamente le conocemos, reconocemos su grandeza, su majestad en contraste con nuestra pequeñez. Y ese reconocimiento es lo que hace brotar alabanza, gratitud, arrepentimiento, dependencia, sumisión, humillación y compromiso. La Biblia dice en el versículo que leímos que Dios es, ¿qué? Espíritu. Y yo le pregunto a usted, ¿qué entiende cuando usted lee en la Biblia que Dios es espíritu? ¿Qué entiende? ¿Sabe que esa pregunta se la hice yo a un candidato para el bautismo? Porque acostumbramos tener diálogos así en vez de una clase magistral sobre el bautismo, un diálogo así con la persona que va a ser bautizada. A mí se me ocurrió preguntarle qué entendía él cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. Y la respuesta que me dio me sorprendió, porque no la esperaba. Me dijo, yo entiendo que el Señor trasciende al tiempo y al espacio. Y yo dije, wow. Quiere decir que nuestro Dios, al trascender al tiempo y al espacio, quiere decir que nada lo limita. Él se limitó al tiempo y al espacio, pero por definición nuestro Dios es ilimitado. Él es el más grande de los grandes. Él es eterno de las eternidades. Perdonen la redundancia. Quiere decir que en lo que a nosotros se refiere, el verdadero culto y la verdadera adoración va más allá de las cuatro paredes. Los hebreos tenían un problema, y era que tenían a Dios encerrado en cuatro paredes, el tabernáculo y el templo. Pero la iglesia del Señor no tiene al Señor encerrado en cuatro paredes. Él es más grande que cualquier templo que hayamos construido. A Él sea la gloria. Por eso entonces quiere decir que nuestro culto va más allá que de las cuatro paredes. Nuestro culto trasciende a nuestra vida privada, familiar y colectiva. Hay hermanos que son muy buenitos en la reunión, pero cuando ya van a su casa cambian, son diferentes. Porque piensan que en el recinto hay que ser muy bien puesto, muy educado,
muy ordenado, muy de alzar las manos, muy de saltar, muy de gritar gloria a Dios, pero cuando llega a la casa ya no grita gloria a Dios, sino que grita a su esposa. Pero una vez más les digo, Dios es espíritu. Quiere decir que el que está aquí en el retiro es el mismo que está en su casa, es el mismo que está en la fábrica, es el mismo que está en la universidad, es el mismo. Y yo quiero pedirles perdón en nombre de los predicadores, yo me incluyo allí, porque nosotros los predicadores a veces decimos cosas que no son tan ajustadas a la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que decimos es, se terminó el culto. Pero yo le tengo una buena noticia, el culto nuestro no se termina. Porque el culto nuestro no lo rendimos aquí en el campamento, en el retiro solamente. El culto nuestro lo rendimos al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Entonces, ¿cuánto le rendimos culto a Él? Las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 30 días al mes y los 12 meses en el año. El culto nuestro comenzó el día que el Señor nos encontró y todavía estamos en culto. El culto no termina. Y quiero decirle algo más, cuando nos vayamos con Él, porque nos vamos con Él, le vamos a seguir rendiendo culto al Señor. A Él sea la gloria. Por eso es que el Señor, con esa sola palabra que Dios es espíritu, le derribó toda la argumentación a la mujer samaritana. Porque ella decía, ¿dónde es el verdadero culto? ¿En el monte de Sión o en el monte de Gerizim? ¿Donde los adoraban los judíos o donde lo adoraban los samaritanos? Dijo, ni en un lugar ni en el otro, porque Dios no está encerrado en 4 paredes. El ahora viene y ahora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, está en todas partes. Contaba un hermano algo que me llamó la atención. Dice, yo la verdad que me preocupé mucho, porque un día me fui a visitar un hermano y cuando ya llegaba a la casa de ellos, yo los oí que estaban discutiendo con una voz bastante alterada el uno con el otro. Y cuando se dieron cuenta que había llegado el pastor, dijeron, ¡ay, pastor! ¡Qué vergüenza con usted! Si nosotros hubiéramos sabido que usted venía para acá y que llegaba en este momento, no nos hubiéramos discutido así. Y el pastor se preocupó porque dijo, a veces los creyentes respetan más al pastor que a Dios. Porque el pastor llega de vez en cuando, pero Jesucristo vive ahí en el hogar todas las 24 horas del día. Dios es espíritu. La palabra espíritu es una analogía porque traducida la palabra quiere decir viento. Es lo más aproximado a la naturaleza de Dios. Porque Dios tiene que usar palabras nuestras para tratar de explicarnos las verdades bíblicas. Y no es que Dios sea un viento, pero el viento le pasa lo mismo que al espíritu. Se siente, somos conscientes de él, pero no lo podemos tocar, ni ver, ni manejar, ni controlar. Y por eso él dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabe de a dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito y alabado el nombre de Jesús.
Entonces estamos de acuerdo en que Dios es espíritu. No les escuché bien. A Él sea la gloria. Y no solamente que Él es espíritu, Él es verdadero. La verdad no es una posición filosófica, la verdad es una persona. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué más dijo? El que cree en mí. El que cree en mí. Tremenda declaración. Aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir entonces que esa premisa de que Él es espíritu y que Él es verdadero son la base fundamental para el verdadero culto. Porque es necesario que conozcamos al Dios que tenemos. No puede ser que usted sea muy buenito aquí en el culto y allá viendo televisión se descarríe, viendo cosas que no tiene que ver. Pues déjeme decirle que ahí cuando usted se sentó a mirar la televisión, hay uno que está sentado a su lado. No, ¿cómo que a su lado? No está sentado a su lado, está en su corazón. Porque al hermano Zúñiga le dijeron, ustedes los pentecostales adoran a Dios como si lo tuvieran ahí al frente. Y dijo, no lo tenemos al frente, lo tenemos metido en nuestra vida. Si Él es verdadero, a Él le agrada la autenticidad. ¿Sabe una cosa? Es muy común presentarnos ante Él con una careta. Es un acto muy propio del ser humano, pero al Señor no lo podemos impresionar con nuestra apariencia. Él nos conoce muy bien. Y a veces nos tiene que decir, hijo, quítate la máscara que te quiero bendecir. No me ocultes nada, yo te amo como eres. A Él le desagrada la mentira. Por eso es que estamos aquí a cara descubierta. A Él sea la gloria. Entonces quiero repetir esta primera apreciación. ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el culto verdadero? Porque revela quién es Dios. En segundo lugar, porque muchos están dispuestos a adorar. Hay muchos movimientos de adoración que pasan por alto que los dos elementos básicos del culto son adoración y ofrenda. Ustedes recuerdan a los magos que fueron a adorar al Señor Jesús. Dice que al entrar en su casa vieron al niño con su madre María y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay grandes espectáculos de adoración que confunden adorar con eventos donde se desbordan las emociones. Estamos de acuerdo en que la adoración produce emoción, pero la emoción no produce adoración. A nosotros nos educaron en un entorno conductista, donde nosotros éramos elementos pasivos de la enseñanza. Ese método ha sido revaluado por el método constructivista, donde el alumno es un elemento activo en el proceso educativo. Pero nosotros caemos en la práctica de los conductistas, que es cierre sus ojos, levante las manos, alabe al Señor, diga gloria a Dios. Pienso que eso en cierta medida es una actitud conductista que le dice al otro qué es lo que tiene que hacer. Pero qué bueno cuando la adoración no es porque alguien lo pida, sino porque sale de lo más profundo de nuestro corazón.
Quiere decir que nosotros ministramos primero a la conducta y después al corazón. Con eso no quiero decir que no se debe ministrar a la conducta. Lo que quiero decir es que el orden es todo lo contrario, administrar al corazón para que luego venga la conducta verdadera o la conducta deseada. Entonces, más que motivación, porque mire hermano, yo encuentro una diferencia entre motivación y motivo. Motivación es un agente externo que me impulsa a mí a obrar de determinada manera, pero el motivo viene de adentro. Quiere decir entonces que el motivo expresa lo esencial nuestro, lo que somos nosotros. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Les puedo poner un ejemplo? Yo pongo un chorizo para estimular un gato. ¿Qué hace el gato cuando yo le pongo el chorizo? Se lo almuerza, ¿verdad? Pero si pongo el mismo chorizo para estimular a un canario, ¿qué hace el canario con el chorizo? Lo deja, lo ignora, le da la espalda. ¿Y por qué la diferencia si es el mismo chorizo? Pues es que hay dos naturalezas distintas. Mientras el uno es carnívoro, el otro no lo es. Y a nosotros no nos tienen que motivar solamente, nosotros tenemos motivos para adorar a Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando se va el motivador de turno, se pierden los ánimos. Pero aquí no necesitamos solamente motivadores, necesitamos motivos para adorar a Dios. Iglesia, tenemos motivos para adorar a Dios, tenemos motivos para rendirle verdadero culto a Dios. Es que hay muchos que están dispuestos a adorar, pero llevan una doble vida. Pero el verdadero culto y la verdadera adoración implican un llamado a la integridad y a una ética de vida. Quiere decir entonces que el verdadero culto y la verdadera adoración no solamente expresan lo que Dios es y no solamente es necesaria porque hay muchos dispuestos a adorar, porque algunos están dispuestos a adorar para lucirse en ellos. Y a veces decimos, si ese aplauso es para el Señor, ¿y para quién más va a ser? Dígame, ¿para quién más va a ser el aplauso? ¿Será para el predicador? ¿Será para el cantante? No, que se olviden los predicadores y que se olviden los cantantes. Esta iglesia aplaude al Dios que conoce. ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? Mire, porque los adoradores del Antiguo Testamento se quedaron con lo formal, con la forma, con el lugar, monte de Sión, monte Gerizim, pero el Señor, como les dije, tomó un potente martillo y derribó las paredes de esos dos recintos sagrados construidos en esos montes y sacó el culto y la adoración de esos lugares, pues su intención era trasladarla al corazón de los adoradores. En cambio, los del Antiguo Testamento se quedaron en la forma, en la liturgia, cómo se lleva a cabo el culto. Liturgia en su sentido etimológico significa obra del pueblo. Se quedaron con la ceremonia, con la etiqueta, con la cortesía, con las buenas maneras. Pero déjeme decirle, el culto y su simbología en el Antiguo Testamento tenía que ver con uno que ellos no conocieron, pero nosotros sí conocemos. Ellos no conocieron a Jesús, pero nosotros, iglesia,
Sí conocemos a Jesús. ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? Porque mire, hermano, el verdadero culto y la verdadera adoración es la expresión, lo quiero decir de esa manera, es la expresión de la obra del Calvario y del nuevo pacto en nuestras vidas. Mire, Abraham con todo lo que fue Abraham, David con todo lo que fue David. ¿Quién más decimos? Elías con todo lo que fue Elías. ¿Quién más decimos? José con todo lo que fue José. Josué y con todo lo que fue José. No vivieron la experiencia que nosotros hemos vivido. Ellos no nacieron de nuevo, pero nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Alguien ha nacido de nuevo acá? A Él sea la gloria. Y tenemos un corazón nuevo. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Tenemos un corazón nuevo. Mire, el diablo no le gusta que uno diga estas verdades, porque él quiere que digamos que tenemos un corazón viciado, un corazón negro, oscuro, de pecados. No, Señor, esta mañana los que estamos aquí reunidos en este retiro, tenemos corazón nuevo. Y tenemos espíritu nuevo. Y tenemos una vida de obediencia como resultado. De ahí que la expresión del Señor ahora quiere decir ahora mismo. Quiere decir, no es la ubicación lo que determina el verdadero culto y la adoración, es la actitud. ¿Sabe qué es la actitud? La actitud es lo que precede a la acción. El gato, antes de que le mostraran el chorizo, ya era gato. El chorizo solo sirvió para descubrir lo que ya era una realidad, que él es carnívoro. Entonces nosotros debemos entender que la actitud expresa lo que somos, y lo que somos es el resultado de una experiencia personal, y yo voy a añadir algo, y permanente con Dios. Nosotros no estamos en la presencia de Dios como cantamos. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque a veces decimos, entra en la presencia del Señor con gratitud. ¿Y quiénes son los que entran? Los que están ¿dónde? ¿Y cuántos están afuera aquí? Estamos adentro. Estamos en el lugar santísimo. Por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Por eso canciones como llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero vencedor. Esas canciones dicen algo que no es verdad, porque nosotros no estamos afuera. Nosotros estamos adentro. Y yo le pregunto, iglesia, ¿les puedo hacer una pregunta? Estoy autorizado. ¿Qué esfuerzo tiene uno que hacer para ser lo que es? Se lo voy a poner más sencillo. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? Dígame, ¿qué esfuerzo tiene que hacer? Ninguno. Él tiene que hacer esfuerzos para cazar, no para ser tigre. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay muchos cristianos esforzándose para ser cristianos y están sobrecargados y fatigados y olvidan esta sencilla premisa.
las premisas que estoy planteando acá, que para ser cristianos no hay que esforzarnos, nosotros ya lo somos. ¿Cuántos somos aquí esta mañana? ¿Cuántos están seguros de que somos cristianos? No se esfuerce por ser cristiano, hermano. Disfrute la vida cristiana. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida cristiana? Surge otra pregunta, ¿les puedo hacer otra pregunta? ¿El tigre come carne para ser tigre o come carne porque es tigre? Come carne porque es tigre. Por eso para nosotros los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del nuevo pacto no son gravosos para nosotros. Porque eso es como decirle al tigre, tigre, te ordeno que comas carne. El tigre se queda mirando y dice, valiente mandamiento ese. Y si yo les digo a ustedes que adoren, ustedes dirán, valiente mandamiento ese, si nosotros somos adoradores. Nosotros somos adoradores. Quiere decir que nosotros no rendimos culto para ser cristianos. Porque somos cristianos. Una vez un joven se le acercó al pastor y le dijo, pastor, si yo no diezmo, ¿me condeno? Dije, no, le dijo el pastor con la sabiduría que Dios le dio. Es que usted no es salvo porque diezma. Usted diezma porque es salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Entonces ni qué decirle que diezme, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? Porque expresa el sentir, el querer y la voluntad de Dios. Él desea que así sean los que le rinden culto. Nosotros lo hemos dicho y si lo repetimos, pues nos volvemos reiterativos y repetitivos. Pero yo creo que vale la pena ser repetitivo y ser reiterativo. Y las verdades bíblicas hay que predicarlas a tiempo y fuera de tiempo. Él no busca adoración. Porque si buscara adoración se hubiera quedado con la adoración de los ángeles. Pero Él quiso buscar adoradores. Y mire usted que en el texto que leímos, en el contexto de él mismo, se habla de tres clases de adoración. La adoración en ignorancia, cuando el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Personas que asisten al culto por tradición y costumbre, sin discernir qué es el verdadero culto y la verdadera adoración. Adoración meramente intelectual. Nosotros adoramos lo que sabemos. Con relación a los judíos estaba esa premisa porque eran conocedores de la ley y no hacedores de ella. En la actualidad referida a nosotros, porque eso nos habla a nosotros, para hablar de aquellos que conocen la palabra al pie de la letra sin aplicación personal. ¿Sabe una cosa? A nosotros los pastores un día nos jalaron las orejitas, un maestro de la iglesia. Y es bueno cuando a uno le jalan la orejita, ¿verdad? Cuando uno sabe que las reprensiones de parte del Señor, uno la acepta, la recibe. Y entonces dijo el maestro, ustedes los predicadores cometen un error. Yo dije, ¿cuál de los muchos será? Dijo, cometen el error de aprender para predicar. Yo dije, ¿y qué tiene de malo aprender para predicar? Pero él añadió, el maestro,
Nosotros no debemos aprender para predicar, debemos aprender para vivir lo que nos predican, porque si vivimos lo que nos predican, predicamos con autoridad. A Él sea la gloria. La adoración verdadera no es por los sentimientos o la tradición, sino el que busca a Dios con corazón sincero. Los sentimientos vendrán después, pero no serán la base de nuestra fe. ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? Porque en contraste con las cosas que el ser humano puede comprar o adquirir, el verdadero culto solo lo podemos adquirir, se produce a través de Él. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y en el hacer está el culto, porque es lo que hacemos para reconocerlo a Él. Pero Él es el que produce, aquí nadie más lo produce. Yo estoy predicando al Dios que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Será entonces que yo no puedo producir el querer? No, Señor. Me declaro imposibilitado para hacerlo. Pero aquí hay uno. Pero aquí hay uno. Pero aquí hay uno. Iglesia, aquí hay uno que sí lo produce. A Él sea la gloria. Alguien dijo: podemos comprar comida, pero no apetito. Podemos comprar una cama, pero no sueño. Podemos comprar libros, pero no conocimiento. Podemos comprar adornos, pero no belleza. Podemos comprar una casa, pero no un hogar. Podemos comprar medicinas, pero no salud. Podemos comprar diversión, pero no felicidad. Y yo digo, y podemos comprar teclados, guitarras, bajos, pianos, pero no adoración. La adoración no se compra. Uno de predicador hace preguntas obvias con respuestas obvias. Quiere decir que uno ya sabe qué le van a responder. Y voy a hacer una pregunta obvia. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser verdaderos adoradores? Yo sabía que iban a decir amén. Y mira, hermano, es que la adoración fue una de las primeras actividades humanas en la Biblia. Leas el Génesis y usted ve al hombre llevando ofrenda de adoración. La adoración es más antigua de lo que nosotros pensamos. Y mire usted, no solamente es la primera actividad, sino que será la última y única actividad de los redimidos. ¿Sabe qué vamos a hacer allá cuando estemos delante de Él? ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted qué le gustaría hacer allá? ¿Usted no le gustaría adorarlo? ¿A cuántos les gustaría adorarlo? Pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo, porque esa va a ser la última y única actividad de los redimidos. Yo he dicho lo que dijo un predicador y yo tomo referencia de él. Nosotros ante el Señor no nos arrodillamos, se nos doblan las rodillas. Se nos doblan las rodillas. Y ustedes que han leído el Apocalipsis saben que en el capítulo 4 hay 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y entonces esos ancianos y seres vivientes, dice la Biblia, que se postran delante del que está sentado en el trono.
y lo adoran. Y lo adoran. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quiero resaltar algo aquí. Se postran. Se postran. En el capítulo 5 están otra vez los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y ustedes recuerdan que la pregunta del capítulo 5 de Apocalipsis es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no había ninguno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan que él lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos levantó la mano y le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar el libro y sus 7 sellos. Y mire lo que dice, que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y yo estaba pensando en los que recibieron el Espíritu Santo anoche. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo anoche? Aleluya. ¿Y cuántos esperan recibirlo esta mañana? A Él sea la gloria. Pero yo aquí encuentro una constante de la adoración, que es el momento en que en una actitud de reconocimiento ellos se postran. Y dice: porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dicen a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y yo añado: y la adoración. Y dice que a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: como que no necesito leerlo, ¿verdad, iglesia? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mira, hermano querido, cobra sentido la expresión bíblica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga, es un ruego bien sustentado. Usted cuando envía una carta y pide algo, usted tiene que sustentar el pedido, ¿verdad que sí? Pero Pablo sustenta el pedido en las misericordias de Dios. Y yo pregunto: ¿a cuántos de los que estamos aquí nos han alcanzado las misericordias de Dios? Pues el ruego es por las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que ruega? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro verdadero culto. La mejor ofrenda no es la que metemos la mano al bolsillo y depositamos ahí en la ofrendera. La mejor ofrenda somos nosotros. Yo soy la mejor ofrenda. Y no es que lo cantamos,
Sí, lo cantamos. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame. Yo solo quiero para ti, Señor. ¿Cómo quieres entregar tu vida? Como ofrenda de amor, mi quebrantado corazón lo rindo. Oiga, escuche, a tus pies me entrego totalmente. Yo solo quiero cantar y mi vida entregar. Ese es el verdadero culto. Cuando uno es capaz de arrodillarse y postrarse delante de Él. Mira, hermanos, a veces nosotros nos enamoramos del Cristo que sana las enfermedades, del Cristo que abre cerrojos, del Cristo de poder, pero nos olvidamos del Cristo manso y humilde de corazón. Porque de las pocas cosas que el Señor le dijo a los discípulos que aprendieran de Él, es esa. Aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Y qué más? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cómo es que dice la Biblia? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para que qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el que se humilla será exaltado. Eso se encuentra únicamente a los pies de Jesús. Muchos fueron a los pies de Jesús. Y hubo unos que recibieron resurrección y vida. Hubo otros que recibieron salvación, paz y sanidad. Hubo otros que recibieron liberación. Hubo otros que recibieron, además de liberación, perdón de pecados. Hubo otros que recibieron a los pies de Jesús enseñanza. Hubo otros que recibieron a los pies de Jesús reconocimiento de parte de Él. Hubo uno que recibió de la parte de Jesús confianza. Cuando aquel hombre predicador dijo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oh, que la iglesia pudiera ver esta mañana al Dios que la salvó. Que la iglesia pudiera ver esta mañana al Dios que nos rescató del mundo perdido. Y a sus pies hay adoración. Cuando las mujeres vieron a Jesús resucitado, Él les dijo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Tiene razón la canción que cantan nuestros músicos. La posición más alta que nosotros podemos tener es a los pies de Jesús. Alabanzas al Señor. Y sabe una cosa, uno con Jesús no se va con las manos vacías. Y yo digo que el que se postra ante los pies de Jesús no solo recibe todo eso, sino que también puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mire, tiene razón el Salmo 95:6 cuando dice, venid. Hermanos, ¿cómo dice el Salmo? Venid. Digamos todos, venid. ¿Quién dice eso?
el Señor. Venid, ¿qué más dice? Adoremos, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Les puedo decir algo, hermanos. Ustedes van a tener que escuchar esto. Yo estaba orando esta mañana pidiéndole al Señor que me diera palabras y se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Al retiro vienen dos clases de personas: los observadores, los que vienen a ver qué sucede. Ellos están ahí, parecen convidados de piedra, no los mueve nada ni nadie. Y mientras otros dicen aleluya, ellos no dicen nada. Son puramente observadores. Pero me da alegría de saber que esos son los más pocos, porque la mayoría de los que estamos aquí no somos observadores. Nosotros vinimos a tener una experiencia con el Señor de gloria. Y yo pregunto, ¿cuántos vinimos a tener una experiencia con el Señor de gloria? Alabanzas al Señor.